Bien, no sé si alguien tiene preparado algo que quiera aportar, que quiera compartir con todos. De pronto esa es justamente la participación que estoy calificando día con día y todo, ya gran parte de ustedes tiene buena calificación por las intervenciones, por la pregunta, pero más que nada por las intervenciones, porque aquí lo que se quiere es que sea muy dinámico, ¿no? De mucha pregunta, respuesta y comunicación, porque no siempre es siempre una pregunta, o sea, hay veces es un comentario el que tú has investigado y de pronto quieres compartirlo, porque eso suma siempre al conocimiento de todo el grupo, ¿correcto? Muy bien. ¿Alguien ha preparado algo? Profesora, buenas noches. Disculpe, la clase anterior dejó como actividad sobre alguna catástrofe ambiental que haya ocurrido en el mundo, ¿no? Y Claro. quería poder exponer el trabajo que se realizó. Correcto, algo que hayan investigado. Por supuesto, se requiere que sea un poco diferente a lo que ya los compañeros han ido presentando, ¿no? Siempre algo novedoso, quizás algo que haya sucedido en nuestro país, en la última década, etcétera, o de repente alguna norma que impacte, no sé, bueno, hay tantas cosas que se pueden compartir desde lo más local hasta lo regional, todo el país, Latinoamérica y el continente, etcétera, ¿no? Muy bien, ante la coyuntura también habría muchas cosas que comentar de pronto, ¿no? Pero dejo a ustedes la libertad para que puedan hacerlo. Martín, ¿tú has preparado algo? Sí, acerca del incidente en Chernóbil, no sé si Chernobyl. corresponde. Sí corresponde porque nadie lo tocó, nadie lo ha tocado, han habido todas las catástrofes, es bastante interesante de poder recordar lo que pasó, ese incidente muy grave que pasó en el mundo, ¿no? Bien, aparte de ti, ¿alguien más ha preparado algo? Ninguno, levante la mano si es que así lo ha hecho, si no para continuar. Muy bien, listo. Entonces te escuchamos, Martín, si quieres compartir algo, tienes la libertad. Ya, profesora, gracias. Sí, voy a compartir mi pantalla. Sí. ¿Se puede observar la presentación, profesora? Sí se puede observar. Ya, Permíteme. buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad voy a comentar acerca del desastre nuclear ocurrido en Chernobyl, en el país de Ucrania. Bueno, para empezar, un poco de geografía. Se encuentra ubicado el lugar donde tuvo ocurrencia esta explosión nuclear. Se encuentra a 18 kilómetros al noreste de Ucrania y se encuentra a 16 kilómetros entre la frontera de Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Y a 110 kilómetros al norte de Kiev, que es la capital de Ucrania. Para empezar, se denomina la explosión del reactor nuclear de Chernobyl. Se supone que este tipo de, de reactores trataba de optimizar lo que es energía nuclear para diferentes tipos de uso. Bueno, este incidente, la explosión ocurrió el 26 de abril de 1986 a las 1:23 de la mañana y liberó grandes cantidades de material radioactivo hacia la atmósfera, considerado el accidente nuclear más grave según la IAM. Se trata de uno de los mayores desastres ambientales de la historia. Los pobladores que se encontraban viviendo, ¿no? Alrededor de esta zona inmediatamente quedaron afectados en un radio de 10 kilómetros tras la explosión en el reactor nuclear número 4 de Chernobyl. Durante la prueba, o sea, ¿por qué ocurrió la explosión nuclear, no? Se supone que iba a haber una prueba en el reactor número 4 del centro nuclear, ¿no? Se supone que la prueba simulaba un corte de suministro eléctrico y esto era así, o sea, se realizaba esta prueba porque estaban en plena Guerra Fría. Entonces, ante un inminente ataque o ante algún ataque de Estados Unidos, en Ucrania se realizaban diferentes tipos de pruebas para optimizar lo que es la energía y cómo poder minimizar los costos o minimizar claro, los costos, ¿no?
de, de, de alguna fuente de energía. Entonces se realizaban este tipo de pruebas peligrosas. Y la idea era realizar un aumento súbito de potencia en el reactor número 4 de la central nuclear. Al mismo tiempo, al aumentar la potencia de ese reactor, se produjo un sobrecalentamiento en el núcleo del reactor nuclear, lo que termina provocando una explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Se liberaron cantidades de óxidos de uranio, carburos de boro y óxidos de europio, entre algunas aleaciones de circonio y grafito. El grafito fue por decirlo así, la sustancia importante en esta explosión, puesto que al contacto con agua en caliente generaba o liberaba grandes cantidades de energía. Entonces, esta fue una de las causantes de la segunda explosión que ocurrió, porque en Chernobyl se dice que ocurrieron dos explosiones. La primera por el fallo al aumentar súbitamente la potencia en el reactor número 4, y la segunda, que es como que un daño colateral o una explosión colateral consecuente a la primera explosión, porque las cantidades de grafito expulsado eh, se, como que se sumergieron en agua. El agua que se encontraba ahí era para el enfriamiento de los reactores nucleares. Al contacto con agua, el grafito generó una segunda explosión, que esta segunda explosión es la que liberó todas las sustancias radiactivas a la atmósfera. Después de este accidente se inició un proceso masivo de descontaminación en la zona, contención y mitigación, que desempeñaron aproximadamente unos 600.000 personas, ¿no? Estas personas se le denominaron liquidadores, que se suponía que su objetivo principal era contener lo que es el material radiactivo de la planta nuclear, ¿no? Expulsada. Se dice que fueron mucho más, porque al mínimo contacto o sobreexposición de las personas hacia el material radiactivo, estas morían. Eh, eh, Solo hay una pequeña parte de los liquidadores, en realidad sobrevivieron, pero al sobrevivir generaron mutaciones genéticas que terminaron en cánceres, ¿no? No solamente para ellos, sino para sus descendientes. Otra consecuencia de esta explosión en Chernobyl, y gracias a las sustancias radioactivas liberadas, es la contaminación de las plantas y de la vegetación y la fauna también de la localidad, ¿no? Se tuvieron que sacrificar los animales porque los animales que comían vegetales, los animales herbívoros consumían, ¿no? Vegetal que fue expuesto a este material radiactivo. Entonces, al consumir alimentos radiactivos también se contaminaban. Entonces, tuvieron que sacrificar animales. La vegetación circundante se volvió rojiza, ¿no? Tras la explosión. Esto indicando una muerte de material vegetal circundante. Se tiene registro acerca de la secuencia de sucesos en el accidente de Chernobyl, ¿no? Este es un fragmento del incidente que ocurrió en el lugar. Se dice que la radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de reactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días, ¿no? Es por esa razón que no, la gente moría, porque la gente se acercaba o los bomberos, o ya sea los liquidadores se acercaban sin su material o protectores correspondientes y morían por la sobreexposición de radiación. Poco después del accidente en Chernobyl, varios países europeos instalaron medidas para limitar el efecto sobre la salud humana de la contaminación de los campos y los bosques. Se eliminaron los pastos contaminados de la alimentación de los animales y se controlaron los niveles de radiación en la leche. Se supone que los materiales o las sustancias radiactivas expulsadas en el accidente de Chernobyl fueron principalmente isótopos de cesio e isótopos de yodo. Los isótopos de yodo eran los que se mantenían
en la leche que justamente se alimentaban los bebés. Y es la razón por la cual los bebés también generaron algunos tipos de mutaciones por los isótopos de yodo encontrados en leches tanto maternas, tanto estas leches en polvo, ¿no? Al momento de combinarse con el agua, al consumir los bebés, se quedaban muy expuestos y se contaminaban también. También se impusieron restricciones al acceso de zonas forestales. Todo lo que es el material vegetal eh, en Ucrania quedó devastado, o sea, todo se contaminó. No hay absolutamente nada que no haya sido contaminado ya. Si bien es cierto, en la actualidad ya no hay mucha peligrosidad al respecto de este tema, pero en su momento lo fue. Lo fue bastante y hasta el momento hay zonas en las cuales no se puede ni acercar uno. El lugar es inhabitable, ¿no? Pero hay zonas donde sí no se puede acercar uno. 20 años después, las restricciones siguen siendo aplicadas en la producción, transporte y consumo de comida contaminada por la radiación, especialmente el isótopo de cesio-137, para impedir su entrada en la cadena alimentaria, ¿no? Hay un control con respecto a la alimentación que se encuentra involucrado con el cesio-137. En zonas de Suecia y Finlandia existen restricciones sobre el ganado, incluyendo los renos en entornos naturales. En países como Alemania se han detectado niveles 10 veces el límite impuesto por la Unión Europea, ¿no? El nivel de radiación es 10 veces más de lo normal. En ciertas regiones de Alemania, Austria, Italia y Suecia, Finlandia y Lituania, Polonia, se han detectado niveles de cesio-137 en animales de caza. O sea, en animales que uno consume se han detectado isótopos del elemento de cesio. Bueno, uno de los mecanismos para contener, o sea, los liquidadores lo que hacían para mantener lo que es el, el material radiactivo es o uno de los mecanismos que se usaron era una especie de techo de plomo, como se puede ver en la imagen derecha inferior, como una especie de curvatura, ¿no? Un techo curvatura de plomo eh, que cubría toda esa zona o todo el reactor número 4. Y esto se hacía con el fin de que no siga liberándose material radiactivo a la atmósfera. Se dice que el material con que se hizo este techo, ¿no? Curvilíneo, es de plomo, puesto que el plomo es estable y es un excelente blindaje frente a radiaciones, a diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas, ¿no? Gracias a su densidad. Es muy denso y es muy estable también. Además que se considera, ¿y por qué se considera este metal y no otro metal, no? Porque el plomo es mucho más abundante y mucho más fácil de adquirir que cualquier otro metal que pueda ser más eficaz. Por eso es que se usó. Ahora último se están tratando de generar otro tipo de capa, porque este techo, ¿no? Esta cubierta, como que se está desgastando, ya sea por la temperatura, ya sea básicamente la temperatura, porque Ucrania, como se ubica en el norte, en el invierno hace demasiado frío, hasta comienza a nevar, y en verano hace mucho calor. Entonces, a ese cambio brusco de temperatura tiene que ser un material más estable aún, ¿no? O debe estar más fortificado. Entonces se están haciendo investigaciones para cubrirlo de nuevo, ¿no? Ya se han estado haciendo, pero ahora en el 2019 se acabó una construcción, o sea, un proyecto de construcción, pero no se ha podido realizar por esto de la pandemia y todo esto sucedido. Pero ya en el 2019 ya se tenía noticias. Bueno, eso es con respecto al incidente en Chernobyl, profesora, y la contaminación y, y el desastre que ocasionó, ¿no? No solamente en la parte de Europa, sino a nivel mundial. Y esa también fue la medida de contención que se realizó con, con la cubierta de plomo. Muchas gracias, profesora. Ok, muchas gracias. Martín, ¿en qué año pasó esto? Se me fue, no te escuché. ¿En qué año pasó? ¿1980 y pico? Sí, 1986, a la 1 de la mañana aproximadamente. 2021,
1936, estamos hablando de hace 35 años. Sí, 35 más o años, menos. la situación cómo es ahorita, actualmente, en el 2021. Se supone que la vida media de los isótopos de cesio tiene una vida media de 30 y tantos años, de 30 aproximadamente. Ujú. Entonces, como que los niveles de... Por eso es que ha estado disminuyendo bastante, porque la mayoría de material radioactivo es muy escaso, la concentración, ¿no? Es habitable, por decirlo así, o sea, puede uno pasar y pasear, ¿no? Pero no puede quedarse mucho tiempo por ahí, porque hay todavía material radioactivo. Muy independientemente de eso, al momento de los liquidadores de contener lo que es el material radioactivo, eh, todo el material, todo lo dañado de, de las construcciones, lo metieron sobre el suelo, ¿no? Como que cavaron tumbas y colocaron ahí todo el material radioactivo y lo taparon con barro, con tierra, ¿no? Como si fuera un velorio, algo así, ¿no? La caja es el material radioactivo y lo taparon. Y por ese motivo es que no se puede vivir, porque todo el suelo de ahí, la tierra está contaminada por ese motivo también. Entonces, está bien que se pueda pasear por ahí, pero no es que te Ay, puedas quedar sobreexpuesto. ¿quién pasearía así, un tour, ¿cómo se llama? Un ciclo turístico? Mira, lo que yo supe hace poco, leí una noticia que había salido de que había incendios forestales y eso estaba un poco aumentando la radiación. Justo en el periodo en el cual se suscitaba el incendio forestal, estaban viendo la radiación y eso lo exacerba, ¿no? Exacerba la radiación. Pero por eso es que se preocupaban tanto en contener en el menor tiempo posible los incendios forestales, que en esa zona es muy común. Y esto fue más o menos en el 2020 sucedió esto. No sé si en abril de 2020 o algo así, estuve leyendo. Y sí, pues en realidad ha bajado bastante la radiación, pero estas situaciones de energía esas tensiones a las cuales se somete ese residuo, puede generar de todas maneras situaciones peligrosas, ¿no? Por eso es que nadie, en lo absoluto, eso está vigilado, ¿no? Nadie puede ir ahí, ni siquiera de paseo ni nada por el estilo. Es totalmente, prácticamente es un área del mundo que ha sido anulada. Eso es. Lo que hay que controlar es que no se exacerbe y no salga ningún tipo de radiación ahí. Profesora, Ah, pero dime. si me permite comentar algo con respecto a este tema, eh, he visto varios videos relacionados a esta catástrofe que se dio, especialmente porque en mi curso de inglés hice una exposición sobre Chernobyl Mm, y resulta que sí hay tours a este lugar. Hay caramba. tours, hay tours, ajá, pero son claramente con mucha protección. Hay varios youtubers que han publicado sus videos en este lugar y que Ya, indican, ¿no?, el paseo alrededor del reactor número 4, porque en reactor hay como 4 o 5 reactores, pero ya. donde ocurrió esto, ¿no?, es el reactor 4. Uno de estos youtubers que hace este tipo de paseos es Luisito Comunica, no sé si usted habrá oído hablar sobre él. Dale. Eh, Esta persona hizo un tour ahí en Chernóbil y Ya. pues hay lugares donde se puede entrar, como mencionó Martín, hogares, eh, restaurantes, zona de juegos, pero hay un instrumento que utilizan, ¿no?, en estos paseos que mide el nivel de radioactividad por cada zona. Y curiosamente, pues hay lugares que no parecieran que son tan peligrosos, ¿no? Hablando de radioactividad, pero se nota Todo, ¿no? que esta Ah, maquinita sí lo calcula, pues, ¿no? Y es ya, curioso correcto. que hayan paseos, ¿no? Sí, Sabiendo que pues, ha sido un lugar tan peligroso, ¿no? Pero sí se da. sin duda alguna. Bueno, muchas gracias por la actualización. En realidad desconocía que había esos tours tan extremos, ¿no? Un poco difícil de pensar que la gente podría caminar en un lugar donde sucedió algo así, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, pues tú sabes, cuando es un tema de negocios turísticos, bueno, se inventan cada cosa. En fin, qué bueno, qué buen tema que lo hayas traído a colación, Martín. Muchas gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy.
Vamos a ver, voy a compartir mi pantalla. Ya, muy bien. A ver. Listo. Entonces ustedes me dicen si está bien compartido, si se escucha, etcétera, ¿ya? Screen 2. Ahora voy a poner presentación. ¿Pueden ver? ¿Observan? Sí, sí, profesora, sí, se observa. Okay, muchas gracias. Ok. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de los ciclos biogeoquímicos o transferencia de materia y energía entre los seres vivos. Ah, perdón, voy a activar la grabación. A ver, un poquito. Ya está activa, profesora. Digo, muchas gracias. Sí, sí. Bien, muy bien. Entonces, a ver, esto se refiere a la transferencia de materia y energía entre los seres vivos con su medio ambiente. Esos son los ciclos biogeoquímicos. Voy a activar la cámara. Ok, listo. Entonces, cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos, hablamos de un circuito de intercambio. Es un circuito de intercambio de elementos químicos con los seres vivos y el medio ambiente que los rodea. ¿Ok? Entonces, ¿mediante qué? Mediante una serie de procesos, procesos relacionados al transporte, a la producción, a la descomposición, básicamente, ¿no? Se entiende de la materia orgánica, que eso permite que esa materia regrese a la naturaleza para ser aprovechada por otros seres vivos, ¿no? Su nombre proviene de dos palabras, bio, vida, geo, tierra, ¿ok? Biogeoquímicos. En los ciclos biogeoquímicos intervienen, pues, las distintas formas de vida, vegetal, por ejemplo, los animales, los microorganismos, y estos interrelacionan o se interrelacionan, justamente se interrelacionan con su medio ambiente. ¿Y el medio ambiente qué lo constituye? Todo lo abiótico. Agua, aire, los vientos, el suelo, ¿no? Entonces, esa interfase que existe, esa interrelación, justamente conlleva a los ciclos biogeoquímicos. Y los ciclos biogeoquímicos tienen sus propias características dependiendo de qué elemento estemos hablando. Existen ciclos del oxígeno, del nitrógeno, del carbono, del fósforo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la importancia, no? Es que lo que pasa es que este desplazamiento que existe de la materia orgánica de un lugar hacia el otro lugar, permitiendo el reciclaje de los nutrientes de la biosfera, es lo que permite la existencia de la vida, ¿no? La existencia de la vida. Muy bien. Antes de continuar con ciclos biogeoquímicos, vamos a ver algunos conceptos importantes, ¿ya? Por ejemplo, el siguiente. Porque como vamos a ver desplazamiento y transporte, tenemos que un poco ver estos conceptos de atmósfera, hidrósfera, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Tienen acá la atmósfera. ¿Cuál es la importancia de esta imagen dentro del tema de los ciclos? Bueno, a mí me interesa la biosfera y la litosfera, y la parte troposférica de la atmósfera, que es donde justamente se va a suscitar los ciclos. Pero solamente de manera ilustrativa vamos a definir las partes de la atmósfera y para que quede sentado el concepto, ¿ya? Muy bien. A ver, hablemos de la exósfera. ¿Qué cosa es la exósfera? Y he puesto yo un pequeño conceptito de cada uno para tener lo más importante resaltado. La exósfera es la zona exterior de la atmósfera que alcanza distintas o más de 1000 kilómetros de distancia, ¿no? La temperatura puede llegar incluso hasta los 2400 grados centígrados. Fíjate, ahí hay contenido de helio, de hidrógeno, ahí están pues los satélites, etc. Esa es la exósfera. La termósfera, o ionosfera también le llaman, llega hasta los 500 kilómetros de altura, ¿no? Contiene gases ionizantes, contiene, bueno, una temperatura aproximada de los 1500 grados centígrados, o sea, bastante. Y ahí se puede suscitar la aurora boreal, ¿no? Y también ondas de radio, etcétera, y el aire es bastante raro, dice, ¿no?
La mesósfera, ¿qué es la mesósfera? Bueno, la mesósfera se encuentra entre los 50 y 90 kilómetros de altura. Llega la mayor parte de los rayos ultravioleta y, ¿no? Temperaturas muy bajas de la atmósfera, es donde se suscitan las temperaturas más bajas, de menos 80 grados centígrados, y ahí podemos ver, por ejemplo, a las nubes ¿cómo se llama? Noctilucentes. ¿Qué cosas son las nubes noctilucentes? Bueno, pues las nubes noctilucentes son fracciones de meteoritos, pequeñas fracciones de meteoritos y también de hielo, ¿no? Entonces, eso refleja la luz y genera una coloración azul. Esas son las nubes noctilucentes. Aquí también pueden subsistir o se puede dar el viaje de aviones supersónicos y también algunos dispositivos que miden climatología. La estratosfera. La estratosfera abarca desde los 11 a los 50 kilómetros y contiene justamente la capa de ozono, que absorbe la radiación ultravioleta. Esa es la estratosfera, ¿no? Llega a menos 80 también, menos 80 grados centígrados. La troposfera, en la troposfera ya es la que está en contacto con la Tierra, justamente, con el suelo, básicamente, ¿no? Y, bueno, tiene una altura entre 11 y 12 kilómetros, ¿no? Aquí se dan los fenómenos, todos los fenómenos meteorológicos que conocemos, aquí se dan los rayos, granizo, la lluvia, ¿no? La formación de las nubes propiamente dicha. A esa altura viajan los aviones, ¿no? Los dispositivos aéreos, etcétera. Eso es lo que sucede en la troposfera, pero lamentablemente la troposfera es la que más sufre, porque ahí se suscita el smog fotoquímico. La troposfera contiene toda la contaminación, el colchón de contaminantes que puede generarse por la actividad trópica, va hacia la troposfera. Y eso es lo que perjudica justamente a las zonas que geográficamente, digamos, no están bien acondicionadas para liberar esa contaminación, ¿no? Llámese México, Santiago de Chile, mismo Lima. Entonces, la geografía un poco que también perjudica, ¿no? Y bueno, y la troposfera es la que contiene justamente los contaminantes primarios y secundarios. Luego, la troposfera está en contacto con la biosfera. ¿Y qué es la biosfera, no? La biosfera y la litosfera en conjunto, ¿no? Porque biosfera estamos hablando de todo lo que es vida, verde, ¿no? Todo lo que tiene sistemas ecológicos. Y la litosfera es la roca, el suelo, ¿no? Podemos decir biótico y abiótico, el conjunto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, nos interesa la biosfera, la litosfera y la troposfera, que es parte de la atmósfera, porque ahí se va a suscitar justamente los ciclos biogeoquímicos. Ahora yo te digo, ¿por qué es tan importante para los consultores ambientales entender este tema del ciclo biogeoquímico? Porque en una parte del ciclo, de ese transporte cíclico, en alguna parte, cuando se pierde, digamos, la conciencia ambiental, por decirlo de alguna manera, se contamina. Es decir, las industrias pierden en algún momento, ¿no?, del ciclo, contaminan, ya sea cuando el efluente llega al suelo, cuando el efluente llega al mar, cuando la emisión atmosférica va hacia los confines, etc. Entonces, en algún momento, en alguna parte del ciclo se contamina, ¿ok? Entonces, eso es lo que no debe pasar y los consultores ambientales tienen que entenderlo bien para poder hacer una evaluación ambiental adecuada, ¿no? Un estudio de impacto ambiental. Bueno, aquí tienen ustedes la biosfera, precisamente, que está en conjunto una parte de la atmósfera, que es la troposfera, la hidrosfera y la litosfera, ¿no? La biosfera está muy relacionada al nicho, al biotopo, al hábitat, ¿no? Es el hábitat, es el área donde puede subsistir un tipo de especie ecológica, ¿no? Porque tiene incluso varios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la población, ¿no?, de especies que pueden ser diferentes, pero subsisten en una determinada emplazamiento? Bien, entonces ya teniendo claro esos conceptos, vamos a ver acerca de la transferencia de la materia y de la energía entre los seres vivos, ¿correcto? Muy bien.
Nosotros sabemos que la energía proveniente del Sol está disponible para todos los organismos fotosintéticos o autótrofos en un 2%. ¿Qué significa autótrofo? Autótrofos. Los autótrofos son aquellos que pueden generar su propio alimento. ¿Ok? Es el primer nivel de la cadena trófica, o sea, los productores, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De la vegetación, de las plantas, ¿no? Estas, dice, están disponibles para los organismos fotosintéticos o autótrofos en un 2%. Ahí tienen de las moléculas sintetizadas por las plantas de los heterótrofos, que obtienen energía. ¿Qué son los heterótrofos? Son aquellos que no pueden generar su alimento y que tienen que consumir a los productores, ¿no? Bueno, en cada transferencia se producen grandes pérdidas de calor que es liberado al ambiente finalmente, ¿no? Y por ende la eficiencia de los autótrofos determina la cantidad de energía que está disponible para los demás seres vivos. Ahora, ¿cómo se representa la transferencia de energía en el ecosistema? Ninguna transformación energética es al 100% eficiente, ¿no? Por eso la cantidad de energía disponible para los organismos va disminuyendo a medida que esta se transfiere. O sea, ¿qué quiere decir? Mira, tenemos un triángulo acá, una pirámide de energía. Y estamos hablando del primer nivel, segundo, tercer y cuarto nivel. Primer nivel, los productores, segundo y tercer nivel, los consumidores, y el cuarto nivel, los carroñeros, ¿no? Los carroñeros. En ese sentido, existe una transferencia de energía por el consumo del alimento, ¿ok? Dice, cuando los organismos emplean energía tanto para sus funciones vitales como para sus actividades, disipan al ambiente por parte importante de este consumo como calor, ¿no? Una proporción importante de energía queda retenida en las moléculas que no son aprovechables por el nivel trófico siguiente, ¿ok? Y solamente se aprovecha un 10%, dice que es una regla general. ¿Okay? ¿Qué es una pirámide de biomasa? Esta pirámide es una representación gráfica de la transferencia de materia en el ecosistema. Fíjate, del primer nivel al segundo nivel, que son los herbívoros, ¿no? Y al tercer nivel, que son los carnívoros. La decreciente cantidad de energía disponible en cada nivel trófico tiene consecuencia en la cantidad de biomasa presente en cada uno de ellos, el tamaño, ¿no? La biomasa es una estimación de la cantidad de la materia orgánica presente en un nivel trófico, en un ecosistema específico. Pirámide de número. Nuevamente tenemos este triángulo, ahí tenemos el primer nivel de los productores, segundo nivel los herbívoros, tercer nivel los carnívoros y el cuarto nivel de los carroñeros, o necrófagos también se llama, ¿no? Las pirámides de número muestran la cantidad relativa de organismos individuales presentes en cada nivel trófico. En algunos casos, las pirámides de número no son iguales a las energías y a la biomasa. Por ejemplo, en los bosques, mira, en los bosques la cantidad de productores es inferior a la de los consumidores primarios, ¿no? Esto se debe a que es posible considerar un árbol, como un ecosistema, claro. Hay un montón de aves, insectos, etcétera, que viven en un árbol, ¿no? El cual sirve de hábitat y alimento incluso de muchos organismos a la vez, como aves, insectos, reptiles, arácnidos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que se considera así a los bosques. ¿Y el bosque qué? ¿Qué se define? ¿Qué define bosque? Bosque es un área con una alta densidad de árboles, o sea, con una alta densidad de ecosistemas, porque cada árbol es un ecosistema. ¿Cómo se transmite la materia en los ecosistemas? Bueno, existen elementos, ¿no?, que forman parte de la estructura de los organismos, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, ¿no?, el hidrógeno, además otros como el fósforo, hierro, azufre, calcio, potasio y cobre. Fíjate, estamos hablando de nutrientes primarios o macronutrientes y micronutrientes, porque los macronutrientes son los esenciales que existen en la materia orgánica de los seres vivos, más o menos en un 95%, ¿no?, de constitución. Y los nutrientes que son micronutrientes
son aquellos que son esenciales, pero que en menor medida, ¿no? Que son el fósforo, el hierro, el azufre, el calcio, el cobre, el zinc incluso, ¿no? Que no está ahí. Bueno, el Sol es el principal motor que permite el desplazamiento de la materia en la mayoría de esos ecosistemas. En general, ¿no? Se distinguen dos maneras a través de las cuales los elementos químicos pueden pasar desde los componentes bióticos a los abióticos. De los componentes bióticos a los abióticos. La primera es la excreción de los animales, ¿no? Y la segunda corresponde a la actividad de los descomponedores. Cuando ya mueren, forman parte nuevamente del suelo como nutrientes, ¿no es cierto? Ninguna especie conserva por la eternidad un nutriente que lleva en su organismo. Obvio, eso tiene que pasar al suelo para servir a otros seres vivos, ¿no? Bueno, los ciclos biogeoquímicos subsisten en los ecosistemas, definitivamente, y esto fluye de manera cíclica, ¿no? Justamente, son ciclos. Es un medio de transporte. ¿Entre qué? ¿Entre qué? Entre el agua, entre el aire y entre el suelo, ¿no? Esas son las fases que atraviesan los ciclos. Bien, nosotros conocemos ciclo de carbono, oxígeno, nitrógeno, también hay de fósforo, de azufre. Ustedes en la bibliografía pueden encontrar ciclos de la mayor parte de los elementos o de los macronutrientes en realidad, ¿no? En los ecosistemas los elementos se almacenan principalmente en factores abióticos. Por ejemplo, la principal reserva de nitrógeno es la atmósfera, ¿sí? La atmósfera, mientras que el fósforo son las rocas sedimentarias, ¿no? Es un ciclo sedimentario. El otro es gaseoso, ¿no? El nitrógeno, el oxígeno son gaseosos. Entonces el fósforo es un ciclo de orden sedimentario, sí. Es decir, ¿cuántos tipos de ciclo existen? Ahí van, ciclo gaseoso, ciclo sedimentario y ciclo hidrológico. El ciclo gaseoso son aquellos en que los elementos circulan entre la atmósfera y los organismos como el oxígeno, nitrógeno y carbono. Esos son los ciclos gaseosos en la atmósfera. Los ciclos sedimentarios son aquellos que los elementos circulan entre la litosfera y la hidrosfera y los seres vivos, como por ejemplo el fósforo y el hierro, ¿no? El fósforo y el hierro. Y los ciclos hidrológicos, en el caso del agua, por ejemplo, cuando habla uno del ciclo del agua, aunque no es un elemento, sino una molécula, se considera en la clasificación debido a su estabilidad molecular, y el agua pues interactúa con los otros ciclos, porque el agua, como es un medio de transporte universal, en realidad de él depende también el transporte de todos estos elementos que tienen sus ciclos bien estudiados, ¿no? Bien, por ejemplo, el ciclo de carbono y el oxígeno, muy relacionados, ¿no? Muy relacionados ¿en qué? En todo, en realidad, todo tiene carbón, materia orgánica, ese es su principal elemento de constitución. Y bueno, y también aquí hablamos acerca del CO2, el famoso CO2 que es, digamos, la naturaleza lo produce en cierta cantidad adecuada, pero como nosotros le sobreexigimos a la naturaleza, y ya hablamos la vez pasada acerca de huella de carbono, ¿se acuerdan? Bueno, pues le hacemos un gran daño porque producimos más de lo que la naturaleza puede absorber de CO2 y eso es lo que está perjudicando justamente y convirtiéndose en un gran problema ambiental como la inversión térmica y el cambio climático. Bien, tanto el carbono como el oxígeno son importantes para los seres vivos. El primero forma parte de muchas moléculas orgánicas y el oxígeno también forma parte de las moléculas orgánicas. Además, es clave en el proceso de respiración celular. Vamos a ver las etapas, ¿ok? Por ejemplo, la combustión es un proceso creado por volcanes, ¿no? El uso del carbón, petróleo, esos, digamos, combustibles fósiles, y el gas natural, en el cual se libera carbono a la atmósfera, el cual es usado por los productores, ¿ok? Por las plantas, es decir, ¿no? Además, al morir los organismos marinos, por ejemplo, los descomponedores utilizan carbono presentes en las moléculas para realizar la respiración celular y lo devuelven al ambiente como CO2. Todo eso se devuelve como CO2.
Mediante la fotosíntesis, los productores liberan el oxígeno molecular al ambiente gracias a la incorporación del CO2, el cual lo utilizan para producir materia orgánica. Esta es transportada mediante las relaciones alimentarias, ¿no? Es decir, se consumen a través del alimento, ingresan a la cadena trófica, ¿no? Y también son liberadas, ¿no? Muy bien. Y el paso 3 o la parte 3, durante la respiración celular también, ¿no? Los organismos como los consumidores utilizan el oxígeno y liberan dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Y de esa manera se genera nuevamente el ciclo. En el ciclo del nitrógeno, el nitrógeno es un elemento esencial para la formación de las proteínas y el material genético de los seres vivos. ¿Dónde se encuentra el nitrógeno? En la atmósfera, ¿no? A ver, ¿qué fases tiene este ciclo? Primero, la fijación del nitrógeno, ¿no? Es un proceso en el que participan bacterias aeróbicas y anaeróbicas también, fijadoras de nitrógeno, las cuales tienen una enzima llamada nitrogenasa, que en condiciones anaeróbicas transforman el nitrógeno gaseoso N2 en el amoníaco, ¿no? En el amoníaco. La fase 2 es la amonificación, es el proceso en el cual intervienen bacterias amonificantes y descomponedoras que transforman los compuestos nitrogenados presentes en desechos de organismos vivos en amoníaco, ¿no? La parte 3, la nitrificación, ¿no? La nitrificación es un proceso en que participan las bacterias nitrificantes que habitan en el suelo, las cuales transforman el amoníaco en nitrato, ¿no? Ahí podemos mencionar las nitrosaminas, los nitrobacter, ¿no? Una cuarta fase, la desnitrificación, es un proceso en que interviene en bacterias desnitrificantes que habitan en el suelo, ¿no? Y transforman el nitrato en nitrógeno gaseoso. Y nuevamente empieza el ciclo, ¿no? De fijación del nitrógeno nuevamente. El fósforo. El fósforo sí es un ciclo, digamos, más relacionado a la parte sedimentaria, porque lo que les decía es que su contenido está en las rocas, básicamente. El fósforo es muy importante para los seres vivos, ya que forma parte de los ácidos nucleicos, de las proteínas, las moléculas que almacenan energía y aquellas que forman sus membranas también, ¿no? Además, constituyen minerales que forman los huesos, ¿no? Los consumidores, la primera fase es que las rocas contienen el fósforo, justamente lo que les decía, ¿no? En forma de fosfato inorgánico, el cual liberan al suelo mediante procesos erosivos, ¿no? Puede ser la erosión eólica, por ejemplo. Este fosfato es incorporado desde el suelo por los productores, quienes lo usan para la formación de las moléculas orgánicas, es decir, los consumen, ¿no es cierto? La fase 2 es que los consumidores primarios, al alimentarse de productores, o sea, la vaca, todos aquellos herbívoros, ¿no? Incorporan fosfatos inorgánicos también a su cuerpo. Así, mediante las relaciones alimentarias, el fósforo transita a través de los niveles tróficos, del primer nivel productores, a los herbívoros segundo nivel. Y la fase 3, cuando los organismos mueren, los descomponedores vuelven los fosfatos inorgánicos al suelo, claro, como mueren o también en las excretas, ¿no? Y quedan disponibles nuevamente para que los productores se nutran de ello y vuelvan a regenerarse. He puesto aquí a manera de imagen el ciclo del azufre, que me parece bastante interesante, está relacionado mucho con actividades industriales en realidad. ¿Y por qué parte del ciclo? En realidad, como es un ciclo, tú puedes empezar por cualquier parte a escribirla, ¿no? Pero empecemos por los sulfatos. Bueno, en las bibliografías ustedes van a ver que siempre empiezan por los sulfatos, que es la parte, digamos, que está en aire, en la parte hídrica, en la parte del suelo, es más consumible, etcétera, es mucho más manejable. Entonces, empezando de los sulfatos, ¿no? Los sulfatos, ¿dónde se encuentran? Puede estar en depósitos sedimentarios, las evaporitas, por ejemplo, los sulfatos. El subsuelo contiene muchos sulfatos, ¿no? Digamos, los sulfatos están en todos los subsuelos, en toda la parte de fuentes de minerales,
¿no? También están los sulfatos, cerca a las fuentes hídricas están los sulfatos, etcétera, ¿no? Bueno, este sulfato que se fija en el suelo es utilizado por las plantas también como nutrientes, se nutren de ella, ingresan a la cadena trófica, ¿no es cierto?, de los animales. Ahí están como el azufre inorgánico reducido. Estos mueren finalmente los animales y las plantas en detritus, ¿no? Y se convierte a través de los microorganismos, se descompone, llega a un estado anaeróbico y producen el sulfuro de hidrógeno. Aunque el sulfuro de hidrógeno también puede ser producido directamente del sulfato por el desulfovibrio, ¿no? Que también es un tipo de organismo. Entonces, se puede ir del sulfato directamente al sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, a través del dimetilsulfuro, DMS, puede lograr pasar a la atmósfera directamente y ahí se oxida el sulfuro y forma SO2 también. O el sulfuro puede penetrar también al suelo y formar parte de los sulfuros metálicos, ¿no? De los carbones, de los sulfuros metálicos, junto con el magma, todo este azufre, forma parte justamente de las vetas de minerales, ¿no? Y bueno, pueden ser utilizados de múltiples formas, ¿no? Para la combustión, en la minería, por ejemplo, la extracción minera. Tú sabes que cuando el mineral se extrae, siempre existen dos formas en las cuales uno encuentra el mineral. Lo encuentras oxidado o lo encuentras sulfurado. Y generalmente en nuestras tierras en el Perú, el material siempre es sulfurado. La mayor parte de las veces es sulfurado, ¿no? Entonces, cuando uno quiere transformar ese material sulfurado, que entra en unos hornos, ¿no? En las plantas de procesamiento mineral, y lo que hacen es oxidarlo, y producto de eso generan SO2 al ambiente, ¿no? Por supuesto, esto ya las normas, las leyes no lo permiten en tanta cantidad, pero ahí tienen Cerro de Pasco todavía. Bueno, el asunto es de que la minería es una de las actividades que más contamina, precisamente porque procesa todo este sulfuro, ¿no? Por ejemplo, un mineral sulfurado, a ver, ¿quién me dice? Un mineral sulfurado, la pirita que tanto ustedes escuchan, ¿no? En los problemas teóricos, etcétera, incluso en cualquier disertación que tenga que ver con el tema minero, estamos hablando de pirita, blenda, etcétera, ¿no? Son digamos, formas mineralógicas que finalmente se aprovechan, ¿no? Que finalmente se aprovechan. Bueno, el proceso de meteorización también, el vulcanismo y la industria de procesamiento de estos minerales, ¿no? Y la erosión, mira qué tan importante, la erosión eólica, ¿no? ¿Qué cosa es la erosión eólica? Es el movimiento de las partículas por efecto de los vientos, ¿no? De los vientos. Bueno, finalmente este sulfuro de hidrógeno por oxidación también y por las sulfobacterias, ¿no? Puede generar o puede retornar a ser azufre, ¿no? Azufre puro. Y este finalmente se oxida, ¿no? Se oxida, una oxidación producto de su contacto con el oxígeno o con el agua incluso, y puede generar sulfato nuevamente. Y se torna nuevamente el ciclo, ¿ok? En realidad se han definido cuatro formas o cuatro etapas del ciclo del azufre. La primera de ellas es justamente a través de la atmósfera, ¿no? Por los volcanes, ¿no? Esa es la forma natural. La forma artificial o antrópica sería justamente la minería, ¿no? La industria. Esa forma estaría incidiendo en la parte gaseosa. La segunda etapa es a través del suelo, ¿no? Lo que les decía, que los productores consumen, ¿no? El azufre como sulfato, lo ingresan a su cadena trófica y finalmente estas plantas y este segundo nivel trófico que consume a los productores mueren y el azufre retorna al suelo, ¿no es cierto? La tercera parte es la mineralización, lo que les decía, el tema del contenido de las vetas de minerales, las zonas, digamos, que contienen a los sulfuros metálicos. Y una cuarta etapa es el azufre como sulfato, que les decía que también podemos hablar
de la presencia del sulfato en la zona de mar adentro, ¿no? Porque los sulfatos también pueden desplazarse y formar parte de las plantas en el fondo del mar, de las algas, y también los peces la consumen, etcétera. Y también por ahí entra la cadena trófica, ¿no? El ciclo del agua. Bien, el agua es un compuesto fundamental para los organismos, ¿no? Por ejemplo, el agua forma parte de la mayor parte de la masa corporal de cualquier ser vivo. Del ser humano es más del 70%. Además, es fundamental para la ocurrencia de todas las reacciones que permiten pues, la vida, ¿no? Bien, ¿cómo se suscita este ciclo? Acá tengo un esquema del agua, ciclo del agua. Bueno, ¿cómo empieza? Empieza por bueno, podemos empezar por cualquier parte, pero vamos a empezar describiendo a partir de este fenómeno de evaporación, ¿no? El agua del mar se evapora, finalmente se condensa, ¿no? Las gotitas más, digamos, más de mayor tamaño se condensan, precipitan, ¿no? Y si la nube es desplazada por los vientos hacia la zona de la litosfera, ¿no? De la zona de tierra, puede precipitar, ¿no es cierto? Puede precipitar y esto generar un escurrimiento superficial, ¿no? El deshielo incluso, y el escurrimiento superficial que se lleva a través de la tierra, de los surcos de las quebradas, llega finalmente a los ríos, a las lagunas, ¿no? Y este escurrimiento superficial finalmente retorna al mar. Pero también es absorbido por las plantas, ¿no? Y las plantas transpiran, ¿no? Y esa transpiración llega a la atmósfera nuevamente. También el agua penetra al subsuelo y ahí tenemos las aguas subterráneas y hay un flujo subterráneo también hacia el mar, ¿no? Y hay una absorción a través digamos, por capilaridad de las plantas, ¿no? Y así suscita el ciclo del agua. Bien, hay un video que habla acerca de los ciclos biogeoquímicos que he mencionado. Quizás lo podamos compartir en este instante. Vamos a ver ese video que también lo he colgado en los archivos de la clase, ¿ya? Bien, eso es para finalizar. Vamos a hacer un corte de esta presentación y voy a jalar el video, ¿ya? Para que lo podamos compartir. Bien. Me avisa si escuchan. Espérate todavía, por favor, por favor. Nada. Un momentito. Bueno, ya. A ver, vamos a ver. Entonces voy a jalar aquí, voy a pararlo. Voy a pararlo un poquito. Y acá vamos a llamar acá, ¿ya? Ya, compartimos. Compartimos. A ver. Ya. Un audio. Y vamos a trabajar este. Me van a decir si pueden verlo. La Casa Grande tiene el agrado de presentar el siguiente trabajo de... ¿Pueden escuchar y ver? Muchas gracias. Sí, se ve, profesora. Ya. Bueno, este es un video, obviamente no soy la autora, pero me parece de todos los videos que he visto, el mejor, ¿no? Entonces, así que vamos a compartirlo, ¿ya? Con todas las, digamos, con toda la identificación de la procedencia. Ok. Investigación. Los ciclos biogeoquímicos esperando que sea de su completo agrado. Muchas gracias. Ciclo del hidrógeno o ciclo del agua. 3/4 partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Debido al calor del sol, el agua se evapora, asciende a la atmósfera y se condensa en forma de nubes. Cuando las gotas de agua adquieren cierto tamaño, precipitan en forma de lluvia, nieve o granizo en función de la temperatura.
Una parte del agua es absorbida por las plantas, que la devuelven luego mediante la evapotranspiración. Los animales también toman parte de este agua y la retornan al medio por la respiración o la excreción. El resto de agua se filtra y circula por cauces subterráneos o bien forma cursos superficiales que modelan el paisaje. Durante este proceso, el agua se va evaporando y comienza de nuevo el ciclo. El carbono, elemento principal de las biomoléculas, se halla presente en la atmósfera como dióxido de carbono, en la hidrosfera como bicarbonato e ion carbonato, y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, carbón o petróleo. Mediante la fotosíntesis o la quimiosíntesis, los productores primarios incorporan el carbono de la atmósfera y la hidrosfera en forma de dióxido de carbono y lo integran en sus tejidos. A través de la cadena trófica marina y terrestre, los consumidores se alimentan de los productores, y el carbono pasa a formar parte de todos los organismos vivos, que lo devuelven a la atmósfera con su respiración, o al subsuelo en forma de excrementos, o tras su descomposición originando rocas carbonatadas. La actividad volcánica y la utilización por el hombre de combustibles fósiles como petróleo o carbón devuelven también una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas utilizan la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono para obtener azúcares y otras sustancias ricas en energía, al tiempo que desprenden oxígeno. Este proceso se realiza en dos fases diferenciadas. En la fase clara, los tilacoides de los cloroplastos captan la energía solar y junto con el agua absorbida, la transforman en energía química, ATP, y poder reductor, NADPH, liberando oxígeno. En la fase oscura de la fotosíntesis, esta energía química y el poder reductor salen de los tilacoides y pasan al estroma del cloroplasto. Allí, mediante un conjunto de reacciones conocidas como ciclo de Calvin, el dióxido de carbono se fija y se convierte en azúcares, aminoácidos y ácidos grasos, que son la fuente de energía para toda la planta. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno constituye el 79% de los gases atmosféricos. Se trata de un macronutriente que todos los organismos necesitan para sintetizar proteínas. Sin embargo, solo algunas bacterias y algas son capaces de fijarlo junto al hidrógeno para formar amoníaco. Cuando el amoníaco se incorpora al suelo, las bacterias nitrificantes lo descomponen en nitrito y luego en nitrato. Este fenómeno, que se conoce como nitrificación, permite a las plantas incorporar el nitrógeno a su metabolismo. Los vegetales son consumidos por los organismos superiores a través de la cadena trófica, y el nitrato vuelve al suelo tras su muerte o en forma de excrementos. Gracias a la acción desnitrificante de algunas bacterias, el nitrógeno pasa a la atmósfera y se cierra el ciclo. Ciclo del fósforo. El fósforo es el único macronutriente que no se halla en la atmósfera, sino únicamente en forma sólida en las rocas. Al meteorizarse, es captado por las raíces de las plantas y se incorpora a la cadena trófica de los consumidores, volviendo al suelo en los excrementos o bien tras su muerte. Una parte del fósforo llega al mar transportada por corrientes de agua. Allí se incorpora a la cadena trófica marina o se acumula y se pierde en los fondos marinos, donde no puede ser aprovechado por los seres vivos, aunque el afloramiento de aguas profundas puede reincorporarlo a la cadena trófica. A partir del guano o excremento de aves pelicaniformes, el fósforo puede ser reutilizado como abono, iniciando un nuevo ciclo. El profesor Freddy Mandujano Aliaga, docente de la institución educativa Casa Grande, agradece su gentil atención. Muchas gracias. Muy bien, a ver. Muy bien, a ver. Bien, ok. Bueno, en realidad de todos los videos que pude ver, que no fueron muchos tampoco, pero escogí este porque me pareció bien completo, bien didáctico. Aunque ustedes en la bibliografía van a poder encontrar N videos en realidad, ¿no?
muy interesantes y gráficos realmente interesantes, ¿no? Yo en realidad les pido a ustedes que más bien hagan eso, ¿no? Vean videos, puedan ver más esquemas, etcétera, porque próximamente ya vamos a tener nuestra primera práctica calificada, ¿no? Es una práctica calificada virtual, se entiende, pero digamos que requiere bastante lectura y sobre todo haber fijado los conceptos principales, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Quiero que me respondan algo. ¿En qué radica la importancia de los ciclos biogeoquímicos? Después de haber escuchado todo esto, ¿en qué radica la importancia de los ciclos biogeoquímicos? ¿Por qué son importantes? Porque justamente nosotros vamos a estudiar la contaminación ambiental a partir de la próxima semana y vamos a empezar con la contaminación atmosférica, ¿no? Y ustedes deben tener bien claro el tema del ciclo de biogeoquímico, porque la contaminación se refiere justamente a cualquier intrusión dentro o al ciclo biogeoquímico, ¿ok? Entonces vamos a hablar de contaminación atmosférica, contaminación de suelo, contaminación del agua, y vamos a saber cómo se monitorea y las normas ambientales, y vamos a ver todo esto, pero todo esto incurre al ecosistema, y tú conoces el ecosistema, conoces cómo es la naturaleza de los ciclos para saber realmente dónde es que se produce la contaminación. Bien, por eso quiero que me respondan cuál es la importancia de conocer los ciclos biogeoquímicos. Profesora. Sí, Cristian. Bueno, puedo comentar que, en resumen, los elementos que se van a encontrar pues disponibles en todos los lugares que hemos observado, tanto en la atmósfera, litosfera, hidrosfera, ¿no? Necesitan ser usados varias veces, ¿no? Para que estos organismos puedan no extinguirse, ya que en eso puede radicar la importancia, no extinguir especies, ya que todo es, al ser un ciclo, tiene que utilizarse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para mantener la vida. Claro, porque la materia y la energía, o sea, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Están constantemente transformándose a través de la producción, del transporte, de la descomposición, justo lo que mencionaba al inicio, ¿no? Por eso justamente es su ciclo, y eso es lo que genera la perpetuidad de las especies, porque estas se pueden regenerar haciendo uso de estos nutrientes que dejan otras, ¿no? Al dejar de existir. ¿Te das cuenta? Ok, eso está perfectamente claro. Y con respecto a por qué tenemos que aprender acerca de los ciclos biogeoquímicos y vamos a entrar al tema de contaminación, porque vamos a entrar al tema de contaminación que se producen en los ciclos biogeoquímicos. ¿Ok? La contaminación atmosférica, la contaminación de suelo, la contaminación de agua, se producen en los ciclos biogeoquímicos. Cuando el hombre irrumpe la naturalidad de ese desplazamiento, de esa dinámica, ¿no? Y altera las concentraciones, ¿no? De estos componentes, porque CO2 se produce naturalmente, siempre ha habido, no había industrias en los primeros tiempos del hombre, ¿no? No había industrias, pero siempre ha habido CO2, pero había una cantidad de CO2 que la naturaleza podía absorber, ¿no? Y podría digamos, autopurificarse, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo también había SO2 y H2S, y esos están considerados también como contaminantes, como parte del smog fotoquímico, ¿no? Pero resulta que, digamos, las actividades antrópicas exacerban esa producción en una concentración, digamos, que la Tierra no es capaz de soportarla, ¿no? Entonces ahí es donde se genera la contaminación. Por ejemplo, decimos siempre, Perú, país minero. Correcto, Perú, país minero. Nuestras tierras son sulfuradas. Entonces tenemos que aplicar muchos planes de manejo para que ese SO2, que supuestamente se generaría por el proceso de transformación de minerales, no vaya al ambiente.
El CO2 de la industrialización tampoco vaya al ambiente. Somos parte de organismos internacionales que están comprometidos a no generar más gases del efecto invernadero. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos lograrlo? Pues a través de las normas, a través de los cumplimientos de las normas. Las empresas tienen que cumplir normas ambientales para dejar de contaminar el ambiente, llámese aire, suelo o agua, ¿no? Muy bien, entonces, para finalizar, entonces, vamos a hacer una lectura de esta última diapositiva. Entonces, los ciclos biogeoquímicos son importantes porque gracias a ellos los elementos presentes en los ecosistemas pueden renovarse o reciclarse, pasando desde los componentes abióticos a los bióticos y viceversa. Y gracias a esto la vida puede mantenerse y equilibrarse, ¿no? La intervención del ser humano en los ecosistemas altera estos ciclos y a los seres vivos, ¿no? Entonces, eso básicamente eran los ciclos biogeoquímicos. Muy bien. Déjame compartir. Listo. Bueno, el tema ha llegado ahí. La próxima semana ya vamos a hacer o ver temas de contaminación ambiental.